Amados hermanos, amigos, sean todos bienvenidos a la lectura de las Escrituras versículo a versículo. Recuerde que estamos leyendo la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, así que el día de hoy vamos a leer el capítulo número 3, por favor. Gálatas capítulo 3 y arrancamos con el versículo 6, porque la semana pasada leímos del 1 al 5. Y de todo lo que resta del capítulo 3 hay varios bloques que quiero que empecemos a estudiar. No sé cuántos logremos alcanzar hoy, no quiero entretenerlos mucho, así que ahorita ayúdenme a ponerse de pie. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 9. Ese va a ser nuestro primer bloque, ¿ok? ¿Están listos? Ayúdenme. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra, pero aún muchas gracias porque tenemos tu palabra. Si no tuviéramos tu palabra, andaríamos perdidos completamente, pero tú nos dejaste tu palabra. Las Escrituras son las que nos ayudan a guiar y a dirigir nuestro camino para conocerte más, para honrarte más, para amarte más. En el nombre de Jesús, deposita el día de hoy una semilla en nuestro corazón que a su tiempo dé fruto. Amén y amén. Tome su lugar, por favor. Tengo que explicarle a los que no han estado en la lectura de Gálatas tantito, nada más para que entremos en contexto cómo están las cosas, ¿verdad, Angélica? Claro que sí. Las iglesias de Galacia estaban súper contentas porque recibieron el Evangelio y ahí estaba Pablo, el apóstol, enseñándoles cosas. Cuando se va Pablo, llegan estos personajes famosísimos que conocimos, llamados judaizantes, ¿verdad? Estos señores vinieron a decirle a los de Galacia, a los Gálatas, que ellos tenían que venir primero al judaísmo para poder ser cristianos. Y si venían al judaísmo, tenían que circuncidarse, tenían que guardar la ley, tenían que guardar las fiestas, tenían que guardar las tradiciones, tenían que guardar todo. Pero principalmente tenían que circuncidarse. Porque si no se circuncidaban, entonces no podían ser salvos. Pablo, ya sabemos qué hizo. Ardió Troya, porque Pablo dijo: no puede ser que esté pasando eso. El Evangelio solamente es que tú creas en el Señor Jesucristo y pongas tu plena confianza en Él. No tienes que agregarle nada. No tienes que circuncidarte, no tienes que estar sujeto a la ley, no tienes que guardar las tradiciones. No. Hablando de los gentiles, los judíos podían o no guardar todas esas tradiciones o guardar la ley si ellos querían, porque la ley fue para ellos. ¿Sale? Vamos bien, ¿verdad? Ok. ¿Por qué empieza a hablarles Pablo de Abraham en el versículo 6? Esta iglesia de Galacia mayormente era de gentiles. Es decir, ellos no tenían ninguna relación con Abraham, ni con los patriarcas, con Abraham, con Isaac, con Jacob. No había ninguna relación, ¿sale? Entonces, ¿por qué Pablo les empieza a hablar de Abraham a un grupo que era de gentiles? Pues porque precisamente estos judaizantes que vinieron a Galacia, lo primero que les decían a ellos era: nosotros somos linaje de Abraham, nosotros tenemos la verdad. Lo que te está diciendo Pablo está incompleto, porque Pablo está dejando a un lado a los patriarcas, a los que tienen la promesa. Está dejando a un lado a Moisés, que a él se le fue dada la ley. Entonces, por eso ahora Pablo va a usar al mismo Abraham, el mismo Abraham que usaron los judaizantes para decirle a los Gálatas
que lo que les enseñaba Pablo estaba mal, ese mismo Abraham lo va a usar Pablo para defender su postura respecto a que el evangelio lo recibimos solamente por fe. ¿Acaso alguno de ustedes recibió al Espíritu por las obras de la ley o lo recibieron por el Espíritu? Por el Espíritu, por la fe, perdónenme, por la fe, ¿sí? Recibimos el Espíritu por la fe, no por lo que hagamos. La semana pasada decíamos que el Espíritu entonces no es un regalo para el que se porta bien, sino es un regalo para el que cree. ¿Ok? Vamos bien, ¿verdad? Entonces, mire, así Abraham, versículo 6, así Abraham creyó a Dios, porque Pablo les está diciendo en los versículos anteriores, la única moneda que vale aquí en el reino se llama fe. Si tú me quieres venir a mí a comprar cosas con obras, no te sirve. Lo que tienes que venir a traer aquí al reino se llama fe. Ok, por eso en el versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios. Si nota lo que dice ahí, le he dicho que las escrituras tenemos que poner atención incluso a los puntos, a las comas, a los signos. Dice que Abraham creyó en Dios. Creyó a Dios. Porque creer en Dios, pues hasta los mismos demonios creen en Dios porque saben que existe. Pero cuando le crees a Dios, entonces depositas tu plena confianza en Él, sabiendo que todo lo que nos suceda tiene que ver con su perfecta voluntad. Ya lo hablamos aquí y lo hemos experimentado aquí. Y nos duele reconocerlo, pero así es. Nos duele porque hemos perdido gente, perdimos a nuestro pastor, pero sabemos que es parte de su voluntad. Y como nosotros le creemos a Dios, sabemos que el hecho de que Él se haya ido estuvo bien. Así tenía que ser. Lástima por nosotros que lo sufrimos aquí, pero gloria a Dios porque Él está disfrutando de una vida plena, ya sin lágrimas, ya sin sufrimiento, ya sin nada. Y para allá vamos todos nosotros. Abraham le creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. ¿Qué está haciendo Pablo? Está yendo a la Torá, porque así la conocían los judíos. Acuérdense que la Torá al final es una palabra en hebreo que significa ley. Nosotros conocemos justo así los primeros 5 libros de la ley, como los primeros 5 libros de la Biblia, como los libros de la ley o el Pentateuco, ¿no? Entonces, Pablo se está yendo hacia allá, porque precisamente esta expresión de que el hecho de haberle creído a Dios le fue contado por justicia está en en Génesis. Dios mío, ayúdame por favor, que ya no me trabe más. Está en Génesis capítulo 15, versículo 6. Ayúdeme a ir para allá rapidísimo. O si alguien lo tiene, que levante la mano y lo lea. Ahora, como ya les gané yo, lo voy a leer yo. Génesis capítulo 15, versículo 6. Y creyó a Jehová, ¿quién? Abraham. Y le fue contado por justicia. Pablo entonces está haciendo referencia al Antiguo Testamento para hacerles saber a los Gálatas que desde el principio, la idea de Dios es que la humanidad fuera rescatada o salva no por sus obras, sino por la fe. No sé si usted ha sentido en algún momento que el Dios del Antiguo Testamento es bien distinto al del Nuevo Testamento. No sé si les ha pasado o han sentido así de como que el Dios de acá es bien estricto, bien diferente, y el Dios de acá, pues no, como que es más amor, como que es más esto. Pues no, el Dios del Antiguo y el Dios del Nuevo es el mismo.
El día de hoy con el Nuevo Testamento hablamos de la gracia y hablamos de la salvación por fe. Pero en el Antiguo Testamento también, señores, Abraham creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Quiere decir que Abraham fue justificado no por lo que haya hecho, sino porque le creyó a Dios. Imagínense que lográramos depositar nuestra plena confianza en Dios, porque seamos honestos, hoy día apenas nos descuidamos tantito, apenas dejamos tantito la iglesia, apenas dejamos tantito la Biblia y ya, como que Dios deja de ser Dios. Dejamos de creer mucho en Él, nuestra confianza ahora se deposita en lo que hacemos, en nuestro trabajo, en mil cosas, en lo que somos, en lugar de tener nuestra fe y nuestra confianza depositada en Él. Entonces, ¿cómo logramos confiar plenamente en Él? Todo es a través de su Espíritu Santo. ¿Cómo logramos tener ese amor ágape en nosotros? Teniendo esa fuente del amor ágape, el Espíritu Santo en nosotros. ¿Vamos bien? Sepan entonces, queridos Gálatas, versículo 7. Sepan entonces, sabed por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los judaizantes estaban necios. Hey, señores Gálatas, ustedes se tienen que circuncidar porque si no, no pueden ser salvos. No pueden ustedes ser parte de este regalo de Dios si no obedecen la ley, si no se circuncidan. Y Pablo les está diciendo, oigan, los que son hijos de Abraham no son los que se circuncidan. ¿Sí se acuerda que el pacto de la circuncisión le fue dado a Abraham? ¿Sí se acuerda? Entonces, fíjense, está bien interesante. Porque esto ya lo vimos en Romanos, pero está padre, ¿no? Volverlo a recordar. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, o cuando Dios lo justificó porque él creyó, todavía no había un pacto con la circuncisión. Es decir, antes de que Abraham se circuncidara y circuncidara a su gente, Dios ya había hecho un pacto con él, ya había una promesa con Abraham. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Más o menos? Por eso Pablo les está diciendo, oigan, los que son de fe, los que creen en Dios, los que ponen su plena confianza en Dios, ellos son hijos de Abraham. Iba a leerles algo en Juan capítulo 8, porque está bien interesante. Yo me quiero imaginar esa conversación de los judaizantes con los de Galacia. Me lo quiero imaginar porque ellos ya traían el conocimiento del evangelio verdadero y cuando vienen estos judaizantes a decirles otras cosas que no son parte del evangelio, ellos las creen como si fuera el mismo evangelio. Por eso Pablo está así, está enfurecido. Por eso Gálatas es una carta tan áspera, tan tosca, tan dura contra los de Galacia. Porque ellos ya eran creyentes, habían recibido el Espíritu por fe y ahora están creyendo que ellos tienen que hacer cosas para poder recibir el Espíritu, para poder ver obras milagrosas dentro de su iglesia. Entonces me quiero imaginar esa conversación. ¿Qué tanto le dijeron los judaizantes a los de Galacia para que ellos quedaran hechizados? ¿Se acuerdan lo que leímos la semana pasada, verdad? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién les habló tan bonito que ustedes creyeron todo lo que les dijeron, aunque era una completa falsedad? Porque así pasa, ¿no? Nos hablan tan bonito que ahí vamos. Den un peso para que Dios les dé 2. Hoy voy a dar 100 para que Él me dé 200. Por el amor de Dios. Usted dé porque ama a Dios. Usted haga porque ama a Dios. Usted sirva porque ama a Dios.
Si Dios le quiere dar en lugar de 200, le quiere dar 500 o 1000, aleluya. Pero si no le da nada para que aprenda, aprenda. Porque se oye bien bonito, ¿ah? Den 100 y Dios les va a dar 200. Se oye bonito. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? No necesitan, estoy en la conversación, ¿va? Quiero imaginarme qué le dijeron los judaizantes a los gálatas para haber quedado así. Y en Juan 8 hay una conversación. Ya lo van a abrir, híjole, yo no lo quería leer, pero vamos, váyanse a Juan 8. Vámonos a Juan 8. Aunque no avancemos en Gálatas, pues ya ni modo. Juan 8. Híjole, a ver si no me equivoco. 31. Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en... ¿A quién? ¿A quién le habló Jesús ahí? A los judíos. Ok, perfecto. Vamos bien. ¿Por qué estoy yendo a Juan? Porque quiero entender esa conversación de los judíos, de los judaizantes, que vinieron a Galacia. Entonces quiero más o menos entender cómo piensan los judíos para saber qué vinieron a decirles a los gálatas. Entonces, en esta conversación tenemos a Jesús hablando ¿con quién? Con unos judíos. Imagínense la conversación. La otra vez yo le dije que los judíos enseñaban sentaditos. Entonces imagínenselos así, sentaditos. Yo no sé si había sillas o no. Imagínenselos sentados en unas piedras, ¿no? Grandes, así en unas rocas. ¿Sale? Judíos allá y Jesús acá. No que yo sea Jesús, ¿verdad? Pero para que no lo imaginemos. ¿Sale? Entonces dijo Jesús entonces, ay Dios, dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él. O sea, ya hay una característica. Estos judíos ya habían creído en Jesús, ¿ok? Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si ustedes permanecen, si ustedes se quedan, si ustedes se adueñan, si ustedes se apropian de las palabras que les estoy diciendo, entonces van a ser verdaderamente mis discípulos. Es decir, ustedes van a aprender directamente de mí. Ahora, hoy día pues no tenemos a Jesús que nos hable así directamente, pero tenemos esto. Si nosotros permanecemos en su palabra, vamos a aprender directamente de Él. Vamos a ser verdaderamente sus discípulos. ¿Vale? Versículo 32. Y conocerán la verdad y la verdad, ¿qué? Uy. Entonces, a ver, necesito permanecer en la palabra, porque si permanezco en la palabra, entonces ahora por medio de la palabra voy a conocer la verdad, y entonces la verdad me hará libre. ¿Cómo está eso? ¿Cómo la verdad me hace libre? Precisamente porque una mentira lo que hace es que me tiene atado, me tiene esclavizado. Pero con la verdad, entonces yo puedo ser completamente libre. Por eso no podemos estar creyendo cualquier cosa que nos vengan a decir, a menos que sea un texto y que no esté sacado de su contexto. ¿Me estoy explicando? Porque eso de que da un peso y te voy a dar 2, claro que está sacado de aquí, pero está fuera del contexto. No es lo que realmente quería decir las Escrituras. Vamos a seguir leyendo. Entonces vamos a conocer la verdad si permanecemos en la palabra, y esa verdad nos va a hacer libre. Le respondieron estos judíos, fíjese lo que le respondieron. Luego se pusieron a la defensiva. Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú
serán libres. Mire la actitud entonces del judío. ¿Qué me vas a enseñar tú a mí? ¿Qué me vas a mostrar tú a mí? Yo soy del linaje de Abraham. Sí, ¿te das cuenta, Jesús? Abraham es mi tatarabuelo. ¿Me estoy explicando? Ellos traen un orgullo fuerte dentro de ellos, los judíos. Linaje de Abraham somos. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Y Jesús les responde, híjole, es que está bien bueno, yo me quiero leer todo el capítulo, pero no lo vamos a leer. De cierto os digo, de cierto os digo, les aseguro que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Uy, ahí les dio fuerte. Los judíos decían que los gentiles nacimos en pecado, nacimos pecadores, porque no teníamos la ley, o no tenemos la ley. Pero los judíos, como nacieron con la ley, ellos no se consideraban a sí mismos pecadores. Y ahora Jesús les está diciendo, yo les digo algo, les aseguro algo, que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Les pegó en el orgullo, porque como ellos tenían la ley, ellos decían, yo no conozco pecado, me sujeto a la ley, porque la ley la recibí directamente de parte de Dios. Les pega en el orgullo Jesús y les continúa diciendo, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo los libertare, y cheque ahí en el versículo 36, cuando dice hijo está con mayúscula, está hablando Jesús de sí mismo. Así que si el hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme. Como que eso choca, como que es incongruente. Son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y ustedes hacen lo que han oído acerca de su Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Otra vez, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ustedes hacen las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Fíjense cómo ellos siguen con su orgullote y siguen defendiendo que ellos pues son la nación santa, que ellos recibieron las promesas, que ellos son los escogidos, los elegidos. Nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y entonces Jesús ya por fin, todavía no los remata, ¿eh? No, todavía no. Entonces Jesús les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no? Porque no pueden escuchar mi palabra. Y ya ahora sí los remata ahí en el 44. Híjole. Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen?
El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las escuchan ustedes, porque no son de Dios. Ya me está cayendo el 20. Ya estoy entendiendo qué pasó ahí en Galacia. Estos judíos vinieron a presentarse como la crema innata de lo mejor, como la última Coca-Cola en el desierto, y los gálatas lo creyeron. Aún cuando ellos ya habían recibido el verdadero evangelio. Ya entendí. ¿Qué pasa si ahorita entra un judío a decirnos: yo soy parte del pueblo de Dios y Él nos escogió a nosotros? Ustedes lo que tienen que hacer primero es conocer nuestras tradiciones. Los hombres se van a tener que circuncidar. De esta manera Dios los va a bendecir como ustedes no se imaginan, como ustedes nunca han visto en esta iglesia. Imagínense que un judío con esa autoridad viene y nos habla aquí, porque aparte usted ve al judío con su barba así impresionante. Este hasta se parece a Jesús. Y le empezamos a creer. Así les pasó a los de Galacia. Vamos a regresar a Gálatas. Así les pasó, quedaron hechizados prácticamente. Entonces, ellos vienen a decirles todas esas cosas y ellos los creen. Nosotros, afortunadamente, por lo que estamos haciendo, entendemos que aunque ellos nos digan, y a partir de hoy ya no vamos a decir Jesús. A partir de hoy vamos a decir Yeshua. Y a partir de hoy ya no vamos a saludarnos con Dios te bendiga. Vamos a decirle Shalom. Y nosotros decimos, se oye bien padrísimo. Yo le entro. Pues si quieren, éntrenle. Pero eso no les va a servir de nada. Pablo nos está enseñando que no podemos revolver el tema de la gracia con el tema de nuestras obras. No podemos pensar que por lo que hacemos entonces merecemos algo. No, porque ahora lo que está pasando con nosotros los creyentes, los gentiles, nosotros, es que entendemos que ya no es por lo que nosotros hagamos, es por creer en lo que Él ya hizo por nosotros. ¿Sale? Versículo, estoy en Gálatas, ya me regresé a Gálatas. Versículo 8, Dios mío. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, ¿a quiénes? A los gentiles, es decir, a los no judíos, a cualquiera que no sea judío, la Escritura había previsto que Dios lo iba a justificar por la fe. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Váyase a Génesis 12:3, vamos rápido. Génesis 12:3. Acuérdese que Pablo está viajando al Antiguo Testamento para hacernos saber que la intención de Dios desde el principio fue que el ser humano fuera justificado por medio de la fe. ¿Qué le dije? Génesis 12:3, ¿qué dice? Le está hablando Dios a Abraham, ¿no? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a regresar a Gálatas. Me emocionó.
Ya, ¿dónde estamos? En ti serán benditas todas las naciones, todas. Aunque Dios le estaba hablando a Abraham, uno de los patriarcas del pueblo de Israel, no dice, en ti será bendita la nación de Israel. Está diciendo que todas las naciones, señores, México, claro que está incluido ahí. A usted no le da gusto porque no es mexicano, pero a mí sí me da gusto, porque necesitamos ver las escrituras así. O sea, sí, claro que Dios escogió a un pueblo allá llamado Israel. Sí, claro que Dios hizo un pacto con ellos. Sí, claro que Dios a ellos les dio la ley. Sí, claro que a ellos les dio las promesas. Pero Dios desde el principio quería que todas las naciones, todas, fueran benditas. Eso dice aquí en Gálatas. En Génesis dice, serán benditas todas las familias. Su familia, mi familia. Más que las naciones, Dios está haciendo una promesa para las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Juntamente con Abraham, los que somos de la fe. ¿Cuántos de aquí son de la fe? A ver, ayúdame con su mano. Angélica, ¿no? Los demás, también, perdón, Angélica, pensé que no. Todos nosotros, familia, todos nosotros, cada uno de nosotros somos bendecidos, somos benditos por la promesa que Dios le hizo a un hombre hace miles y miles de años que decidió poner su absoluta confianza en Dios. Ni una duda cabía en Abraham. Abraham le creyó tanto a Dios que fue llamado amigo de Dios. Qué hermoso. Ya no vamos a seguir con los otros bloques, nos vamos a quedar hasta ahí. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, Abraham no lo dudó ni por un segundo. Porque cuando ponemos nuestra confianza en Dios, entendemos que es necesario obedecer. Independientemente de que si eso que se nos pide suene a una locura. Nosotros acabamos de decir que somos de la fe. Eso significa que hemos puesto nuestra confianza en Él. Y a veces no queremos ni hablar con Él. A veces no queremos ni siquiera abrir las escrituras. Mucho menos venir a la iglesia. Confiamos en Él. Ahora hagamos que nuestra forma de vida, que nuestro estilo de vida confirme y reafirme que realmente confiamos en Él. ¿Sale? Vamos a ponernos de pie. Porque todos traemos situaciones económicas, de salud, familiares.
espirituales, en el sentido de que, ya me siento como muy frío. Todos traemos esas situaciones. Nadie de los que estamos aquí es perfecto, ni nadie de los que estamos aquí ya no necesitamos de Dios. Al contrario, si estamos aquí es porque no sabes cuánto te necesitamos. Nuestra vida a veces puede ser un caos si tú no estás con nosotros. ¿Qué le parece si oramos precisamente pidiéndole a Dios eso? Que nos ayude a confiar completamente en Él. Completamente. ¿Le parece? Levante sus manos. Padre, muchas gracias. Mira las manos de mis hermanos, Dios. Padre, porque hemos entendido que sin ti, oh Padre Santo, nuestra vida se vuelve un caos. Nosotros lo hemos comprobado. Cuando nos soltamos de ti, cuando no te buscamos, todo parece que se empieza a derrumbar y se empieza a caer. Pero agarrados de ti, oh Padre, puede estarse cayendo el mundo, pero en ti nos sentimos seguros y confiados. Padre Santo, ayúdanos a confiar más en ti. Ayúdanos a confiar totalmente en ti. Ayúdanos a entender y a ver cómo tú nos vas guiando paso a paso para lograr el propósito por el cual tú nos has creado, bendito Dios. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos.